¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Atención con lo siguiente. El día lunes el presidente de la República va a recibir el texto que le va a entregar la Convención Constitucional, esa que se plebiscita si usted aprueba o rechaza, en una semana en la que se suman voces sugiriéndole al presidente que quizás es buena idea, justamente pensando en eso, hacer un cambio de gabinete antes del plebiscito. Ojo con esa idea que ha generado mucha polémica. Y también en una semana que lo hemos visto. El dólar disparado, más de 930 pesos. Hace una hora, 938 pesos. Y una proyección de la inflación anual de algunos que puede llegar a un 13%. Frente a esa realidad económica, bueno, el presidente Gabriel Boric, terminando su gira en el norte, ha dicho que no está por un IFE de invierno porque esos números podrían empeorar. De eso y más queremos conversar con los siguientes invitados, así que abrimos la puerta de nuestro estudio para recibir a dos parlamentarios, una parlamentaria, un parlamentario. Gael Jomans, diputada de Convergencia Social, bienvenida, muchas gracias por estar junto a nosotros, diputada justamente del partido del presidente. Y también Manuel José Osandón, senador de la República de Renovación Nacional. Tengo aquí parlamentarios ambos, parlamentarios, legisladores, en fin. Ahí. Tengo sobres, diputada, senador, sobres en mis manos. Sí, que estoy medio perdido. ¿Dónde me paro? Ahí está muy bien. Si quiere un poquito más acá, si quiere un poquito más cerca a mí. ¿Pero qué es ahí? Oigan, tengo sobres en mis manos, con distintos colores, con números. Ustedes pueden guiarse por lo que sea. Acá hay preguntas para ustedes. Yo les di algunos de los titulares que vamos a conversar y profundizar, pero preguntas para que respondan en 30 segundos. Voy a partir con usted, senador, que estaba medio perdido. Voy a partir con usted porque estaba medio perdido, para que se ubique mejor. 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál elige? Dame el 1. 1. Se va el senador. Ya, diputada, le quedan 3 opciones, 3 colores. El 4. El 4. Ambos se quedaron con el color celeste. Bueno, quiero que saquen de allí la pregunta que les toca, pero no me la digan todavía. Ahora sí vamos a partir con la diputada. Diputada, usted está viendo allí una pregunta, ¿no? Ahora sí. Exactamente. También la vamos a desplegar en nuestra pantalla gigante. ¿Qué es lo que dice ahí, diputada? Léalo con énfasis. Si gana el rechazo, ¿podrá el Ejecutivo llevar a cabo su plan de gobierno? Si gana el rechazo, ¿podrá el Ejecutivo, el gobierno, llevar a cabo su plan? Justamente el programa, lo que se dijo que estaba ligado al tema constitucional, ¿no? 30 segundos para usted, de ahora, ya. El plan de gobierno está enmarcado en un cambio profundo en el país. Para eso es más fácil con una nueva constitución que reconoce derechos sociales, que reconoce un Estado garante y por ende las reformas que está impulsando el gobierno están enlazadas a ese proceso de cambio constitucional. Si es que no tenemos una nueva constitución va a ser más difícil, pero la voluntad de cambio la tiene este gobierno y también por ende toda nuestra coalición. Perfecto, no necesitó incluso los 30 segundos, diputada. Yo sé que el senador aquí tiene algo que decir. El presidente, algunos dicen, se abrió por primera vez a esto de aprobar para reformar. En fin, tenemos un montón de detalles allí. Uno puede comentar esa respuesta. Lo vamos a hacer, senador. Bien, tranquilo, no se apure. Estuvo perfecta. Pero usted tiene otro sobre. Seca va a defender el indefendible. En 30 segundos, usted siempre se pasa. Ya, senador, usted que está entrenado, pues ya ha venido. No. Dígame qué sale allí, léalo, pero ahí contundentemente, ¿ah? ¿Perjudica al gobierno el rechazo al IFE de invierno? ¿Perjudica al gobierno el rechazo al IFE de invierno, senador Manuel José Osandón? 30 segundos de ahora ya. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esto muestra lo contradictorios que son. Cuando estaban en la oposición exigían de todo y hoy día no quieren preocuparse de lo que la gente está pasando mal. El presidente Piñera, que no era mi amigo, repartió por los últimos 4 meses 3.000 millones de dólares mensuales. Y hoy día el negarse a lo que está viviendo la gente demuestra lo contradictorios que eran. En el debate presidencial, el presidente Boric se rió de los 65.000 pesos que al principio partió. Tiempo, senador, ya. Va a tener más. También la diputada, yo sé que quiere decir algo sobre esto. ¿Qué les parece si partimos por este último punto? Porque es lo más actual, digamos, este famoso IFE de invierno que algunos proponen hace buen tiempo y que el gobierno ha dicho mala idea con respecto a lo que pueda suceder con la inflación, que nos afecta finalmente a todos. Pero bueno, profundizaremos ahora presentándoles a ustedes más o menos en 30 segundos, ¿por qué no?, lo que dijo el presidente de la República sobre esto mismo. Gabriel Boric, lo escuchamos a continuación. Uno no puede pretender entregar una solución que agrave el problema. Y si nosotros hoy día tenemos una situación inflacionaria complicada por temas que son principalmente externos a Chile, este es un fenómeno mundial que no se soluciona con promesas de la noche a la mañana.
pero yo estoy consciente de que hay familias que tienen necesidades y estamos viendo cuáles son los mejores mecanismos para poder ayudarlas, en particular en el invierno, que son los meses más duros. Bien, escuchábamos entonces ahí al presidente Gabriel Boric, si no me equivoco, esas declaraciones en Arica TV, y claro, esta ha sido parte de su gira en el norte, una gira enfocada en términos de seguridad. De hecho, esta formó parte durante la mañana de este Consejo de Seguridad Público del año 2022, pensando hasta el 2026, ojo con eso, pero evidentemente a raíz de la situación económica, el presidente tuvo que hacer un punto aquí. Son varios los parlamentarios, particularmente, por ejemplo, el diputado Naranjo y otros, que han tenido la idea hace buen tiempo de hacer un IFE de invierno. De alrededor, decían algunos, 200.000 pesos, una transferencia directa a las familias, pero bien focalizada, no como el que comentaba el senador Osandón recién, que era universal. Pero de todas maneras, el presidente y su equipo económico, tanto el ministro de Hacienda como Economía, han defendido en varias entrevistas ya que no es quizás la mejor idea, porque si pensamos en la inflación, eso va a aportar justamente problemas desde ese punto de vista. Porque estamos viviendo una situación bien anormal, dicen algunos. Algunos le llaman estanflación más que inflación. Y es cuando un país deja de crecer, pero los precios están muy altos, que es una cuestión más bien anómala generalmente. Pero bueno, es parte del debate, está muy interesante todo esto. Mirna Schindler, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer con esto del IFE de invierno? Bueno, vamos a preguntarle, partamos primero preguntándole a la diputada, ¿no es cierto? Porque diputada, Gael Llomans, usted que forma parte, ¿no es cierto?, digamos, su gobierno, este es su gobierno, pues, este es su coalición. Es mi gobierno. Y aquí hay un tema súper complejo, ¿no? Porque efectivamente el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero el tema es que para muchas personas el remedio puede, de alguna manera, ¿no es cierto?, atacar un síntoma que puede ser inmediato, que es una fiebre que está afectando y que en ese sentido se siente como necesario. Entonces, le pregunto, ¿qué le parece esta declaración tan tajante del presidente? Sí, bueno, en primer lugar, quiero acompañarla con el resto de lo que dijo el presidente. El presidente dijo que están evaluando medidas económicas porque se entiende las necesidades que hoy día está teniendo la gente. Y es por eso que también se ha avanzado en alguna de las medidas del plan, ¿cierto? Chile Apoya. En ese sentido, el tema tanto de la luz, que de hecho hay un proyecto de ley que se está legislando en el Senado y que permitiría, en el fondo, evitar que se aumente en un 40% el precio de la luz. Y para ello también le pido a las y los senadores que podamos avanzar rápidamente porque en el mes de julio se va a ver afectado. Eso, además del tema de la gasolina, el precio de la vida sabemos que ha subido y en ese sentido está escuchando el presidente, está en terreno, está en Arica, está conversando con las y los ciudadanos y yo creo que eso también va a ser expresivo en un plan que permita dar con las soluciones correctas. Yo en ello también comprendo al presidente que, lógicamente, cuando uno inyecta más recursos directos, es un problema porque si aumenta los precios, también va terminando pero ser hay una solución Claro, tan pero ahí hay una parte solamente, porque la situación económica del país, usted ha enumerado, y el presidente dice, mire, ¿sabe qué? La inflación le cierra la puerta al IFE y medio anuncia algo, pero no uno diría, ciérrele el IFE, pero abra lo otro. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no dio la solución de inmediato? ¿Por qué no la tenía al tiro? No, es que efectivamente se está trabajando. Ajá. Y en eso hay un diálogo también con las y los parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Yo soy parte de ello. Le entregamos también esta solicitud, un conjunto de parlamentarios de manera transversal. Todos los parlamentarios de Hacienda le solicitamos al presidente poder evaluar y presentar medidas económicas. Diputada, pero usted dice que no la tiene la solución. No la tiene, por supuesto. Si cuando uno... Mira, primero hay un cambio tremendo. Cuando en el gobierno anterior se planteó este mismo problema, el presidente Boric y todo su equipo dijeron que, pero le dieron durísimo. Entonces, ¿usted también? Sí, presidente Piñera. No, yo estoy hablando del tema concreto. Eso, cuando se planteó, ¿no es cierto?, que la gente necesitaba ayuda. Porque hoy día lo que está planteando este grupo es, oye, en Chile hay plata para esto, lo que pasa es que hay que priorizar. Y las priorizaciones que tenían cuando eran candidatos o cuando eran parlamentarios eran totalmente distintas a las de ahora. Por ejemplo, en seguridad, por ejemplo, la ministra Vallejo dijo de que apoyar un ¿no es cierto?, estado de excepción era apoyar la guerra y el desalento de sangre. Y hoy día ellos están pidiendo lo mismo porque están al otro lado. Entonces, claramente cuando un presidente de la República se cierra un IFE,
tiene que tener la otra solución. Si es súper fácil, ¿no es cierto?, decir, hablar, lo estamos estudiando. Lo que pasa es que aquí el poncho le está quedando grande. ¿No será que el presidente está siendo prudente, discreto, más que no tener la solución? Lo que pasa es lo siguiente, yo tengo que ser parte de mi historia, perdón. O sea, si yo cuando era diputado o candidato decía una cosa y cuando soy presidente otra. Fíjate que la que más molesta debe ser Yanna Proboste. ¿Y por qué? Porque si el presidente hubiera dicho las cosas que está haciendo hoy día y las que expresa, como por ejemplo, que hizo una figura para decir que apoyaba el cuarto o el quinto retiro y no lo apoyaba, no sería presidente de Chile, pues. Así de claro. Entonces la gente se siente defraudada porque esta persona que se reía por los aportes que hacía... O sea, ganó prometiendo, pero gobierna con otra idea. Exactamente, eso es respecto al evidente. IFE, el presidente fue muy claro también en su campaña, entonces no vengamos a decir cosas que no son. ¿Qué dijo en la campaña? En la campaña respecto al IFE dijo que presentar soluciones económicas que aumentaran la inflación era un problema y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Ahora, obviamente que en su momento, cuando estábamos en medio de cuarentena, y de hecho dentro del plan Chile Apoya también se establece, si entramos a modo cuarentena, se va a aplicar un IFE inmediato, es parte de los compromisos de gobierno. Si estamos en cuarentena, que era el momento en que estábamos viviendo, nosotros pedimos IFE, y de hecho el problema de los IFEs que presentó en un principio, a golpe, ¿cierto? Porque en realidad fue a harta presión, que logramos las 60 lucas que después logramos subir, Ya, ¿cierto? pero el presidente con Piñera harta puso presión. 60 lucas. Algunos dicen, bueno, el presidente Boric no está poniendo ninguna. No, algunos dicen que puso 6.000, que también puede ser una caricatura, pero le pregunto, diputada. No es una caricatura. No, espérese un ratito. Puso 6.000. Sí, pero es que después lo subió. Que después lo subió. Ah, bueno, Pero después lo subió. además, Porque no hay es un la única programa. Si medida. este Ya. tema que aquí hay improvisación. O Pero sea, la hay pregunta, improvisación. diputada, pero ¿cuál Hay es un plan. Absoluta. Hay un plan que establece dentro de esas medidas que ya se están implementando. Sí. O sea, por ejemplo, cuando estoy hablando del tema de la luz, ya lo dije, tema del MEPCO. O sea, el poder estabilizar los precios, que no aumente más el costo de la vida en términos de la gasolina, la parafina, que son cuestiones concretas. El proyecto de ley del gas natural que se presentó también para poder ser discutido pero la pregunta rápidamente. que le quiero hacer es la siguiente, porque el presidente, junto con decir no va a haber IFE, IFE Invierno. de invierno, ¿no es cierto? Por todas las razones que ya se explican, ¿por qué no agrega inmediatamente todos estos elementos que usted señala? Porque si solo no... ¿Sabe por qué le digo? Porque en términos comunicacionales queda la sensación de que no está yendo en apoyo precisamente de las personas que más lo necesitan y con eso también le da razones a la oposición. ¿No cree que le faltó ahí Sí. amarrar quizás un yo poco más? ahí comparto tu punto, Mina. Ya. Yo creo que tenemos que enfatizar siempre en lo que ya se ha hecho, porque hay un plan, hay un diseño que se está cumpliendo. Lógicamente que las necesidades uno las ve en concreto, entonces cuando conversa con la ciudadanía también va viendo si es que es necesario poder hacerse cargo de más situaciones. Nosotras mismas, y la digo como parlamentaria de la bancada Julieta Kirgut, presentamos una solicitud al gobierno para que se evalúe cómo apoyar más a quienes cuidan, a las mujeres que están cuidando y que se le adelantaron las vacaciones. Está la medida del teletrabajo, pero ¿qué pasa con quienes no pueden usar el teletrabajo? ¿Cierto? Claro. Porque la naturaleza de Que su es la gran empleo, mayoría, probablemente, que es la gran mayoría, entonces ahí también hay que dar Ya, consideración. pero eso es muy divertido si los niños salieron a vacaciones. Estamos planteando un cuento y el problema ya lo tenemos. Entonces, miren, fíjense si que aquí Pero para usted, ¿cuál es la solución? ¿Cuál? ¿Cuál es la solución? Tener un programa de trabajo, pues. No, Si pero yo espérese, digo ¿pero que qué haría no, usted? sí. ¿Pero qué haría usted? ¿Usted daría el IFE de invierno? Yo sí, ¿Con claro. las condiciones Sí, actuales este de es la un tema, economía? mira, este es un tema de prioridades. Por A ver. ejemplo, el presidente de repente subió de 15.000 a 35.000 millones de pesos, por ejemplo, para comprar tierra a los mapuches en el sur. Eso perfectamente puede esperar. La gente que no tiene que comer no puede esperar. Entonces, este es un tema de prioridades. Lo mismo que se le acusó a Piñera, que se atrasó y que al final dio mucho, y dio mucho más de lo que la gente creía. Pero tenemos un polvorín en la macrozona sur, senador. Estoy de acuerdo. ¿Me entiendo, no? El tema de Entonces, seguridad, y el ese, tema a de mí no, seguridad, y ese no hay polvorín, que- pero ahí te lo aclaro Ya, al tiro. a ver. 300.000 hectáreas ya están compradas. Ya. 300.000. Ya ha aumentado la violencia. O sea, el problema es No comprar ha más aumentado hectáreas. la violencia. Absolutamente. No ha aumentado la violencia, de hecho, ¿Te con la parece aplicación poco? del estado de excepción, ¿qué es lo que dijo la Estado que ministra? tú votaste siempre en contra. Lo va a llevar la ministra también al Senado ¿Pero por para qué que se votaba pueda en ver. contra? Ya, pero ahora Porque votó- hoy día hay un plan, que es No, lo no, que usted dice, no, pero senador. ¿por qué? Hoy día hay un plan. Y ¿Cuál un es el plan? El plan es el plan Buen Vivir, que se está aplicando de hecho, A ver, y que es ya. parte de los Divertido. diálogos Pero políticos hagamos para una hacernos cosa. cargo de los problemas Pero, del es que Estado. pero si la senador. historia nos mata, pues. Correcto. Si cuando uno lo presenta y ellos se opusieron a todos los estados de excepción y ahora que están en el Porque no gobierno había un están plan. de acuerdo. ¿Cómo que no había un Porque no plan? había un plan de diálogo. Ah, Se por aplicó eso. estado de excepción porque desde un principio, ¿cierto? Durante el gobierno de Sebastián Piñera
porque se mató a un comunero mapuche. Diputada, pero mire, vamos a entrar quizás Acarrillante. a profundizar en el Eso fue lo que pasó. tema de la votación del estado de excepción, pero ya que usted dice que sí se tendría que hacer un IFE, uno se pregunta cuánto cuesta, cuánta plata, y qué piensa la gente. Claro. Están ¿Qué es lo que planteando- piensa la están gente? planteando- Porque Pero hay- escuchemos a las me personas. parece. Ya, Por pero espera eso, un poco. pero mira, hagamos lo siguiente, porque acá usted tiene razón en qué sentido, senador, y se lo concedo, en que efectivamente el tema del costo de la vida es el tema más importante, digamos, la delincuencia primero, no olvidemos. Pero vamos a tomarle, ¿le parece, el pulso a la calle? ¿Qué le pasa a la ciudadanía? Esperemos un ratito. Vamos con Gabriel Alegría. Gabriel. Exactamente, Mirna, nosotros estamos en la comuna de Providencia y con Paola estábamos atentamente escuchando el debate que ustedes llevan en el estudio y Paola tiene algo que decir respecto al IFE de invierno. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinas de que ya el gobierno haya señalado que no va a entregar este IFE de invierno? Bueno, buenos días. Todos los dineros que se estuvieron dando, bueno, los IFEs anteriores, yo creo que fueron muy útiles, obviamente por el tema de pandemia. Pero ahora en este tiempo se habla de que hay que reactivar la economía, que hay que empezar a mover las cosas, pero no creo que están tan de acuerdo con otro IFE porque son dineros fantasmas, digamos, de una forma. Llegan en un momento, el gran empresario se aprovecha, suben los precios y tenemos que después seguir el mismo ritmo con este mismo valor que sube todo. Y este dinero que entra, claro, nos van a embolinar un ratito con esta plata, pero ¿qué va a pasar después, en unos meses más? De nuevo se va a acabar el dinero y esto se supone que es por una sola vez. No es algo constante. Sabemos que igual hay gente que tiene, no sé, sus propios bonos que les llegan, que hay gente de adultos mayores que también les dan los famosos bonos de invierno. Obviamente tenemos ahora el tema de los niños que están en casa, es lo que estaban hablando, de quién cuida a los niños. Eso ya es un tema más país o cosas más a nivel municipal, no sé cómo se puedan mover ese tipo de cosas. Paola, y aprovechando que está Manuel José Sandón, el senador, y la diputada Gael Yeomans, aprovechando que están en el estudio, ¿qué le dirías tú a ellos respecto a la situación actual que estamos viendo económicamente? El señor Osandón, no sé, yo lo vi en muchas opiniones como muy cruzadas muchas veces y como que, no sé, donde me alumbra mejor, yo creo que estoy. Pero el que apoye ahora un IFE, cuando en las veces anteriores quizás muchos de ellos tampoco lo hicieron, yo encuentro que es como para hacerse notar simplemente. Pero hablando como de la ciudadanía en general, yo creo que igual el tema del IFE, creo que es, ¿cómo se puede decir? Volarle la cabeza a la gente un rato con un poquito de plata. ¿Y qué otras medidas podríamos tomar, por ejemplo, Paola? Tú que por ejemplo, aquí hay que decir algo. Paola trabaja acá en la Feria de Artesanos de Providencia y tú ves pasar mucha gente. Entonces, todos los días ves pasar mucha gente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué medidas tomarías, por ejemplo, y qué medidas le propondrías, por ejemplo, a los parlamentarios en ejercicio? No sé qué darle consejos, no creo que yo sea la más exacta para darles consejos, pero Sí, estás todos los días aquí, yo creo que sí. obviamente con el ritmo del... como ha avanzado ya el tema de pandemia, la gente se está reactivando, hubo mucha baja de ventas, por ejemplo. No sabría qué decirles como para qué pudieran hacer para reactivar el asunto, pero no... yo creo que estar regalando dinero es bastante... no es lo más óptimo, me imagino, mi propia opinión. Porque esto se va a acabar en un mes más, ya no les queda plata y después volvemos de nuevo a lo mismo. Bueno, no sabría qué más poder decirles a los señores Pero diputados, porque No, en realidad exacto lo que dice. ellos son los que Sí, están en el Congreso y los que están haciendo la pega. Gabriel, es que lo que pasa es que Paola interpeló directamente al senador y yo no sé si estoy traduciendo más o menos lo que dice Paola, pero es como que usted va donde calienta el sol, más o menos le dijo. Eso dijo, pero yo le pediría a Paolita que se informe, porque yo voté a favor Se de... ríe Paola, Se ríe la se ríe, Paola. se Sí, ríe. claro. Lo puso en la luz. Ya, pero en la luz que más alumbre. Lo que pasa es que cuando uno hace una acusación como la que hace ella en forma simpática, pero muy grave... Ya, pero por eso le doy Sí, la palabra. yo, a usted, pues. yo le estoy diciendo de Ya. que vea, Qué grave el señor Sandón. que vea que yo voté a favor
de todos los retiros y de todos los IFES de este y el anterior. Ya. Por lo tanto, no me he cambiado, por lo menos en esto, Paulita, no me he cambiado. De hecho, usted tuvo hartos problemas con el presidente Qué bueno, Piñera. A mí, pues. a mí me, a Qué mí- bueno, me a alegro mí- que no a- cambie su opinión. A mí me dieron durísimo por esto y lo que estoy diciendo yo hoy día, y tengo claro que todas estas ayudas antes y después, ¿no es cierto?, son momentáneas, Ya. es que existe hoy día un problema. Por ejemplo, el tema de que se dio las vacaciones anticipadas sin el programa que plantea ya él. Yo estaría absolutamente de acuerdo con lo que ella plantea, la diputada, pero se hace antes, pues. Si hoy día ya los niños están en la casa y la cantidad de gente que no puede ir a trabajar, porque además, perdónenme, la gente más vulnerable de trabajos que son, por ejemplo, hacer aseo, etcétera, eso no se puede hacer vía telemática. Por lo tanto, la gente más vulnerable es la que paga la cuenta más cara. Pero para decirle a Paulita que yo sé que ella tiene razón en que estas cosas son a veces voladoras, o sea, son muy cortas. Dijo algo más, que el IFE laboral, diputada, era como un voladero de luces. Así, oye, estoy interpretando a Paola, Sí, pero- Paola, espero estar interpretándola bien, Pero pero cuando uno no tiene que comer, Es que ese sí, voladero, pues, por Dios, que importante. ya, pero por eso, Pero a ver, puede diputada. durar- sí, es que usted. puede durar poco. Entonces, yo en eso también coincido que las soluciones tienen que realmente dar con el problema. Y cuando hablan, ¿cierto, Paola, de la reactivación económica, de poder generar más empleo, creo que esa es una arista que es súper importante. Por eso, por ejemplo, cuando se sube el salario mínimo por parte del gobierno, también se hace con subsidio a la pyme, entendiendo cuáles son las complicaciones que se tienen por parte de esas empresas para poder pagar y hacerse cargo de los derechos laborales. Entonces, hay aristas en las cuales hay que avanzar. Obviamente, y en esto, a mí me gusta cuando en este ejercicio el presidente dice: hay cosas en las que avanzar de todas formas, a pesar de que tenemos un plan, a pesar de que hemos presentado proyectos de ley, aún queda escuchar y poder presentar más soluciones, porque es efectivo que el costo de la vida ha aumentado también, y por lo mismo es necesario también dar con soluciones concretas para la gente. Solamente un punto que lo conversábamos con Libardo. Contexto, fíjense ustedes que Jacinta Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, fíjense ustedes que su popularidad ha bajado, pero ella fue tremendamente popular en la época de la pandemia. Llegó a tener 80% de aprobación popular por el buen manejo, etcétera, etcétera. Hoy está en un 35%, lo que para todos los efectos es muy malo para ella. ¿Y por qué? Porque resulta que la inflación ha golpeado fuertemente a su país y hay problemas serios, ¿no? Entonces, claro, hay un fenómeno mundial que sin duda existe. Agrega el Ecuador. Tuvo que recular el gobierno de Guillermo Lasso para salvar la acusación que le hicieron, bajar el precio del combustible. Por eso cuando Mina decíamos, ¿por qué el presidente no colocó? Mire, estamos aquí, le hemos inyectado tantos miles de millones de dólares al MEPCO, No lo a tiene. estas cosas, para poder explicar lo otro. Claro. Es que si no se entiende No, esa de todas explicación. formas, sí. O sea, yo creo que hay que hacer están los asesores énfasis. ahí todos completitos, así como Oye, alineados para explicar bien la Leandro, pero hay cosa. que explicar algo. Cuando hablan, porque es re importante esto, cuando explican, mira, el gobierno, pues yo voté a favor de eso, de un fondo para estabilizar y que no suban los precios, es plata que ponemos todos los chilenos, que son 2.000 millones de dólares, que se ponen para subsidiar esa persona. O sea, el que anda a pie está subsidiando al que anda en Bueno, ¿y auto. qué me dice el Transantiago? Lo mismo, pues. Es El lo Transantiago mismo. es pura pérdida. Ya, No, pero- perdón, pero- está congelado el por precio eso. en Santiago. Pero el Pero por supuesto, y ahora hay que elevar el precio, pero resulta que no se puede, porque si se eleva el precio ahora, Va a imagínense. quedar la grande, pero claro, otra cosa es con guitarra, pues. No, Por eso estamos que de acuerdo, sube- pero la pregunta es si el gobierno ha hecho o no ha hecho cosas. no porque- tiene, mira, pero, espérame, hay, señora, hay un porque- vacío legislativo, o sea, una Ya. sequía legislativa tremenda. Pero No, como si usted mismo pero estaba eso diciendo, siempre- A ver. uno no quiere ser oficialista aquí, Eso pero no es efectivamente así. han hecho cosas, que si yo estábamos Sí, hablando sí, recién de la pues. benzina, la parafina, el gas, ahora está el tema de la luz. Pero no está el Es- programa, pues. Bueno, No está el eso voy. programa. ¿Por qué no es o sea, si suficiente? yo planteo Pero que mira, si yo planteo mañana que no hay un se va a IFE, anunciar- si yo no planteo que no hay un IFE, tengo que plantear cuál es la Tiro solución. la solución, porque el espérese. problema está. O sea, si la misma diputada dice de que ellas plantean un proyecto y le piden al gobierno, y ellos son del gobierno, un programa para cuidar o ayudar a las personas que cuidan a los niños, después de que la cuestión ya partió, no funciona o no lo tienen. pues. A ver, diputado. No, pero mire, yo quiero mencionar primero que uno tiene que ser objetivo en esto. No se puede decir el gobierno no ha hecho nada, como está diciendo el senador. No, no es que no ha hecho nada, hay no un plan, porque si hay un plan, se han dicho distintas medidas que se han implementado
y que son de hecho legislativas. Entonces cuando dicen hay una sequía legislativa, eso no es cierto. ¿Cuál es el programa legislativo? Hemos tramitado, mencionado por lo menos 3 proyectos de ley que hemos presentado y que se han aprobado con alta unanimidad, en una alta mayoría. ¿Son reacciones o es un plan? Es parte del plan de gobierno que se presentaba a inicios de año, de hecho, por parte del presidente Gabriel Boric. Pero ahí no aparece el MEDCO, por ejemplo, en ese plan. El plan Chile Apoya. Ahí están todas estas medidas que hemos mencionado. Por otra parte, también, y el día de mañana, se anuncia la presentación de la reforma tributaria que se va a presentar la próxima semana. Entonces, vamos avanzando también en el programa de gobierno como tal. Claro. Oye, ese tema de la reforma tributaria es súper interesante porque hay algunos dicen, oye, con esta inflación que va a llegar al 13%, con el dólar como lo tenemos, ¿será el minuto de ponernos a discutir? Esa es la típica pregunta que se hace. Pero vamos a dejar congelado el tema económico, porque ustedes saben que el presidente de la República vuelve de su gira en el norte y en pocos días más va a recibir el texto de la convención, que ese mismo día, una vez que entreguen el texto en esa ceremonia, que por lo demás tiene otras polémicas por los invitados, los que no fueron invitados, también lo podemos tratar, ahí se acaba el trabajo de la convención. De hecho, su último pleno fue hace muy poco, y miren lo que pasó cuando algunos celebraban, otros no tanto, que se haya terminado definitivamente este texto que se le va a presentar al presidente. Miren, escuchen. Bueno. A ver. ¿Se acabaron los partidos políticos? Hay que acabar los partidos políticos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué haces Ustedes son de ahí? partido. ¿Qué es eso? Yo entiendo que si el partido político significa el caos. sí, en el Partido Socialista, Bueno, evidentemente sí, eran personas que son independientes. Sí, el Frente Amplio, sí, Renovación Nacional. Expliquemos la palabra independientes. ¿Saben qué? Aquí se habla mucho de que ¿cómo se llama? Que la convención era de independientes la mayoría, y eso es falso. ¿Por qué? Porque independientes de partidos políticos, pero la mayoría de las personas funcionaban en instituciones, y en eso no es independiente, que ecologistas, que distintas cosas, y que al final cuando tú ves no representa el pensamiento político de Chile, no tiene nada que ver el resultado de la constituyente, en el cual estaba lleno de grupos pequeños que no son independientes, porque la independencia no es solo del partido político, independiente es tener libertad. Fue malo que se hubieran insinuado los independientes. Lo que pasa es que yo creo que los independientes, ¿sí?, asociados a partidos políticos, organizaciones grandes, que no es un invento mío, sino que es la forma como funciona la democracia en el mundo para dar estabilidad. Porque mira, cuando un gobierno plantea un error tan grande como decir, mi programa depende de que gane una nueva constitución, y que además no lo explica, porque una cosa es que la constitución diga que existe un derecho social y otra cosa es que el presidente supremo tenga la obligación de, por ejemplo, proveer salud. Ya, pero el presidente ya lo dijo, ya dijo otra cosa. Ya no se dio cuenta la chaqueta de nuevo. Bueno, lo que haya sido, dijo Sí, que el pero es muy futuro del grande la programa vuelta. no depende del plebiscito, obviamente contradiciendo al ministro secretario general Ya de la él mismo que lo ha presidencia, dicho mil Giorgio veces. Jackson, que decía que sí, que estaba relacionado. Vinculado. Ligado, pero pucha, es que ha pasado harta agua debajo del puente desde que dijo eso Giorgio Jackson. Pero Mirna, pero es que independiente. es muy grave. ¿Sabes por qué? Porque eso es una estrategia comunicacional para presionar una campaña del apruebo. Ellos están en eso interviniendo algo. Mira, lo más triste de lo que vimos recién no es una comunidad de un país unido. Ahí vimos un público absolutamente desunido, violento por los dos lados. Yo no estoy echando la culpa. Yo creo que los dos ese lados. punto, Y eso es muy grave. Porque, senador, es importante que entremos al debate de si, la conversación. yo creo que es importante que entremos al debate de si el presidente está zigzagueando, cambió o no cambió. Pero sí cambió. Pero ya, entremos Cambia toda la pero semana. en breve, porque lo que vimos recién en imágenes, yo creo que hay que realmente darle la relevancia que tiene, diputada, y se lo quiero preguntar a usted. Muy grave. Porque las democracias necesitan partidos políticos. Es por el tema de estabilidad, es para que no aparezca un caudillo y nos convenza a todos de hacer lo que quiera, pero los partidos políticos también llevan años desprestigiándose,
cómo Son se los han menos financiado. valorados de todos los Mira, las hay una instituciones. ¿para qué las vamos a repetir? Claro. Todas las conocemos, pero ha sido muy grave. Entonces, pedirle a la ciudadanía que confíe en los partidos políticos de nuevo es difícil. Exacto. Pero este grupo no le está haciendo un flaco favor al rechazo. Creo Pero que no, porque todavía y están le por la pregunto, ¿realmente el pueblo unido avanza sin partido o al revés? ¿Los partidos son parte también del proceso de avance de cualquier democracia? De todas formas, los partidos son... O sea, yo soy miembro de un partido, fui presidenta de un partido político, y por cierto que creo en que esa es una forma, primero, de organizarse cuando uno piensa lo mismo, ¿cierto? Y quieres también presentar esa idea a la sociedad, presentar cargos, o sea, nosotros que somos parlamentarios, dentro del Congreso, que es más transparente que decirle a la ciudadanía, yo pienso esto, esta es mi estructura, estas son mis ideas, eso es lo que quiero para el país. Pero aquí la interpelaron directamente a todos. Hay una interpelación nosotros. directa a los Yo que... entiendo, claro, el cuestionamiento que puede existir, que tiene la ciudadanía, la legitimidad de los partidos políticos, es un tema que yo espero además que con una nueva constitución, con nuevos ordenamientos, empecemos a retomar. Y eso para distintas instituciones, por cierto, el Congreso Ya, también. pero más allá de la pero explicación, ¿qué le dice sí. usted a esas personas que estaban diciendo esto? Que reivindican evidentemente a los movimientos sociales y a la sociedad civil, pero denostan los partidos políticos. Sí, yo no estoy de acuerdo para nada. Creo que se puede trabajar conjuntamente entre quienes son parte de movimientos sociales, quienes son independientes de distintas organizaciones. Ahora, ojo, yo el concepto de independiente, siempre uno puede decir, no sé, no soy miembro de un partido político, pero un independiente No soy piensa militante. algo, claro, pero un independiente piensa algo, tiene una inclinación. No es inocuo ser independiente. o sea, no ¿Y es- los no es que independientes que están en la simplemente- Constitución, qué inclinación tenían? O sea, hay de todo. O sea, hay independientes que venían de la lista del pueblo, que pensaban de cierta manera. Bueno, esto probablemente que estaban gritando esto viene neutrales. el 9 por ahí. 9%. Más probablemente así. Bueno, pero miren, Exacto. vamos a seguir Sí. conversando, pero siempre tomándole el pulso a la ciudadanía. Volvemos con Gabriel Alegría. Tal cual, Mirna, y nosotros acá con Fanny estábamos tomándole el pulso a la conversación que ustedes tenían. Y antes de entrar en las ayudas del gobierno, Fanny tiene un mensaje bien particular que entregarle a los políticos que están en el estudio. Fanny, los micrófonos son tuyos. Hola, buenos días, Mirna, a todos en el ¿Qué estudio. tal? ¿Por qué en vez de estar peleando los políticos no se ponen las pilas y empiezan a legislar de verdad? Es decir, hace harto rato estamos pidiendo bajan los sueldos, bajan los privilegios y aquí seguimos nosotros trabajando de codo a codo todos los días, de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y no hay ninguna solución de nada. Es decir, ayudas de gobierno que no solucionan absolutamente nada. Si nosotros queremos una acción concreta de los políticos. Es decir, ¿por qué pagar esos sueldos? ¿Por qué le pagan esos sueldos para no tener temas de fraude y nada por el estilo? Oye, nosotros trabajamos todos los días, no nos pagan los medios sueldos y tenemos lealtad con nuestro empleador igual. Entonces, ¿hasta cuándo? Es decir, ya basta, estamos cansados. No se va a solucionar ni con ahora ni nada. Han pasado 30 años y seguimos igual. Yo creo que peor. No peleemos más. A ver, Ese es el mensaje. No, y los 30 años, vuelve a aparecer los 30 Claro. años, senador, y usted ha sido bien defensor de los 30 años. A ver, Usted siempre ha dicho que los 30 años, y bueno, y el presidente Gabriel Boric, selfie con Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, con el expresidente, y que de alguna manera ha ido revalorizando lo ganado en estos 30 años. A ver, ¿qué le responde usted? Primero, No, pero, Fanny. ¿es eso o es porque se puede perder el apruebo si no se hace eso? Primero, Es que lo hizo en campaña también, ojo. Sí, pero es que Lo por hizo en la eso digo, segunda ¿son vuelta, movimientos- pero- ¿son cuestiones electorales o son Bueno, cuestiones de preguntémosle al fondo? senador y a la yo diputada. creo que absolutamente electoral. ¿Pero qué le contesta a Fanny? Porque Fanny dijo no sí, se ha hecho nada en 30 años. Le voy a Y contestar. pónganse las pilas Ya, pero también. le voy a contestar. Ya. Primero el discutir y tener diferencia con Joel, no estamos peleando. Al revés. Aunque usted a veces se pone así como Pero, que pero eso se no es emociona. pero eso no es pelear. Yo la respeto, es una gran diputada y parlamentando, conversando, se buscan ayuda. Y cuando le tiran siempre a los políticos, a todos, bueno, uno tiene que también saber de que hay ciertas instancias. Por ejemplo, esto yo siempre digo como hombre de campo, hoy día el que va arriba del caballo, que el presidente lleva la rienda, es el que manda. Y la mayoría de esas cosas son iniciativas. Todo para decirle a ella, ¿cómo se llama? Dígaselo a la cámara. ¿Cómo se pues. llama? Se llama Fanny. Fanny, mira, Fanny, las cosas que generan... Estoy aquí. Sí, Ahí está, Fanny, aquí. aquí Ahí te está. estoy viendo, mira. Ya. Las cosas Estoy que aquí. las cosas que generan gastos, solamente el presidente de la República puede hacer esas Por iniciativas. ejemplo, el pago de sueldo, porque dice que los sueldos son muy bajos. Eso no lo puede hacer, eso no depende exactamente de una ley. Por supuesto. Ya, y yo creo lo siguiente, este país,
Yo cumplo Pero sí 60. se puede legislar en el Senado y se pueden proponer. Sí, pero cuando eso genera gastos, no se puede. Que la gente no entiende que, mira, los parlamentarios, la diputada o yo... Mire, no, ¿sabe a mí lo que me gustaría? A Que ver. algún diputado hiciera solamente el acto de un mes. A lo mejor ustedes lo pueden poner como iniciativa en el programa. Que pesque una pensión básica solidaria de 190.000 pesos, 200.000 pesos. Y lo ponga a prueba a vivir un mes. nadie vive Pagando con un eso. arriendo, pagando gas, pagando agua, pagando alimentación. Y más encima, remedios. Porque la mayoría de la pensión se va en remedios. Fanny, No pueden. Entonces, Oye. ¿cómo explicáis sueldos de 8 o 6 millones de pesos? Mira, Fanny, ¿Cachai? Eso es lo que yo no entiendo. Ya, pero Fanny, espéreme. eso es lo que mira, yo fui 20 años alcalde, conozco bien la pobreza, con 190 ni con 250 tampoco se vive dignamente, eso está claro, y eso hay que arreglarlo, pero no se arregla por una ley, desgraciadamente no depende de nosotros. A ver. Pero es importante saber de que el hecho que existan discusiones, conversaciones, eso es lo que hay que hacer para llegar a un acuerdo al final de hacer las cosas. Y lo que no hay que desconocer, que es un poco lo que aprovecharon, y por eso yo creo que el presidente Boric ganó, es como que en los últimos 30 años este país no era pasado nada. Mira, los que somos más viejos, yo cumplo 60 este año. Yo siempre he vivido afuera de Santiago, en Pirque, y iba todos los días al colegio. Cuando yo era chico íbamos de población en población, de callampa en callampa. Perdónenme, nadie tenía auto. O sea, hoy día somos un Los país... niños andaban a pie pelado, Sí, yo me acuerdo. hoy día somos un país muchísimo mejor que lo que éramos antes, que tenemos que ser más todavía, estoy de acuerdo, que hay pobreza, estoy de acuerdo. Es más, cuando el presidente Lagos dijo que en 20 años iba a ser un país desarrollado, y lo mismo que el presidente Piñera, yo dije públicamente que faltaban 120, no 100, porque yo conocía la realidad de Puente Alto. Entonces, desconocer lo que ha mejorado este país. Mira, la Concertación, que es centro izquierda, lo hizo muy bien. Y me parece muy extraño que después de que destruyeron al presidente Lagos y que nadie de la Concertación ha sido capaz de defender valientemente su legado, porque lo hicieron bien, hoy día se hagan una selfie a quien le dieron como caja Senador, hace 6 meses atrás. déjese hablar a la diputada, bueno. pues. Sí, Ya, Sí, diputada. mira, o sea, lo primero es que con todo lo que uno puede decir, que hay avances en esto, en lo otro, hay una grave deuda que tiene que ver con la desigualdad. Y que es parte de lo que dice, de hecho, la ciudadanía, y que a mí me parece que es importante recogerlo. Por eso que me parece relevante la reforma tributaria. Primero, creo que tiene que ver con el valor del trabajo, ¿cierto? Cuánto el trabajador aporta para la empresa. Y en ese sentido, a mí me parece, primero, que cuando uno avanza en esta meta que tenemos como gobierno, en poder llegar a salario mínimo igual a 500.000 pesos, es una meta clara que también va a tener un efecto hacia arriba, porque se genera un efecto espejo. Y en eso creo que también va a incentivar a que las empresas puedan pagar mejor. Lo otro, la jornada laboral. Ya. Que también voy a eso porque tiene relación. ¿Cuánto se te paga por cuántas horas tú trabajas? Si nosotros reducimos la jornada laboral, que nos permite también poder tener mejor calidad de vida para todos las y los trabajadores, haciéndose cargo de todas las labores y de la pega que no se ve, que es la pega también de la casa, también valorizamos más la hora del trabajo, ¿cierto? Porque por el mismo salario, y en este caso si llegamos, por ejemplo, a un salario mínimo de 500.000 pesos, se va a trabajar 40 horas laborales. Y esas son, por lo menos, las metas que tenemos en materia laboral para trabajar durante este periodo. Senador. Mira, ofreció un montón de cosas, pero aquí hay dos cosas que son súper importantes. La conciencia de la gente que da trabajo es muy importante. O sea, saber que hay que pagar más, pues. Segundo, el sueldo mínimo ojalá no existiera. Ojalá no existiera porque es un referente, pero que aquí no debería ganar nadie menos que eso. Pero tercero, la productividad es muy importante, la educación es muy importante, porque en el fondo, yo lo veo en el campo, ponte tú, ya tú no encontrás un regador con hojota, pero sí hay muchos técnicos agrícolas que son capaces de manejar, ¿no es cierto?, los sistemas técnicos y por internet y todo para poder regar tecnificadamente. ¿Cómo les pagan? ¿Ah? ¿Les pagan bien, más o menos? ¿Cómo? O sea, en las empresas grandes que yo conozco, agrícolas, impecable, porque no hay a encontrar un regador por 500.000 pesos. Entonces, ¿qué falta? Capacitación, tener, por ejemplo, más técnicos, menos profesionales, menos cesantes ilustrados también, que puede ser, sí, ¿no? pero es un mix.
Porque este mix también parte por una conciencia de todo el empresariado. De O son la gente que apretados los trabaja. empresarios. No, es que mira, yo creo lo siguiente, que hay muchos apretados, pero lo importante es que debiéramos crear un sistema que nos obligue a repartir utilidades, pero no con el chanchullo de hoy día que al final no se reparten, que realmente si nos va bien. Pero las 40 horas yo las encuentro maravillosas. Que obligue, porque actualmente es una queda a discreción por eso, de cada empresa. Pero si las Hay 40 una horas... discusión también sobre el proyecto de las gratificaciones. Mira, por que supuesto. también permitiría a los trabajadores poder contar con las utilidades. O sea, si a la empresa le va bien, también pueden aumentar Pero si eso me parece ¿Y usted impecable. lo apoyaría ese proyecto? Eso me parece impecable porque eso es justicia social. Si el tema es lo siguiente, es cómo logramos que les vaya bien. Y para que le vaya bien a una empresa, ¿quiénes son los protagonistas? Los trabajadores. Sí, pero a ver, senador. Si los trabajadores no aumentamos la productividad, mira, hay una empresa, estaba buscando el nombre, que está aquí en Santiago, que le acaba de dar el premio La Moneda, ¿no es cierto? Que son... La certificación de las 40 sí, horas. claro. Ujú. Pero mira, ¿sabes qué? Él demostró, el dueño de esa empresa, que en las 40 horas rinden más que en la otra. Exacto. Porque en la otra había que hacer la hora. Entonces, aquí hay un tema que no solo viene de los empresarios Sí, y del porque que manda. no solo viene de los empresarios, De porque la todos. mayoría de los trabajos en Chile las dan las pymes, y yo considero Claro. que la mayoría de los dueños de pymes, que también son empresarios, pero más chicos, les da, no les alcanza. tratan de pagar buenos Claro. sueldos. Y Bueno, el pero problema sí. es que no se puede, y ahí hay Oye. que hacer un montón de otras cosas para que las pymes sean más competitivas versus la gran pedazo de torta que se llevan Pero los más ojo, grandes. Ojo, las Y pymes ese han es otro ganado. problema. Mira, las pymes han cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando era alcalde de Puente Alto, todas las pymes que yo conocía funcionaban sobre la base del mínimo. Y hoy día no es así. No, porque tratan de aumentarlo, porque Pero ¿por qué consideran. ¿Por qué? Porque ya tienen que tener más maquinaria. Por ejemplo, antiguamente había una pyme que hacía, no sé, polera, que eran casi a mano. Hoy día no, pues. Hoy día o tenéis maquinaria. Bueno, o no y para compites. tener maquinaria necesitas tiene que tener una tener persona cierta- preparada. Y esa Pero por persona eso, vale más. Ya, pues, educación, necesitan educación, perdón, educación. Elena, es que se necesitan mejores condiciones tributarias, se necesita más acceso al crédito privado como transferencias Por públicas y un supuesto. montón de otras cosas que van a hacer más competitivas las pymes. Pero por otro lado, la ciudadanía, Fanny y otros más dicen, ok, estos son los sueldos que tenemos en Chile, ¿qué pasa con lo de los políticos? Que es el típico reclamo. ¿Se fijan ustedes que lo decía ella? ¿Por qué ganan tanto? ¿Por qué ustedes no se acostumbran a vivir con menos? Y yo no sé por qué ustedes muchas veces no son capaces de decirnos por qué ganan lo que ganan. ¿Por qué es bueno o malo que ganen lo que ganan? El diputado Naranjo lo dijo hace poco y planteó el tema de la corrupción. Y un comunicador de otro canal le salió a decir que era una locura. Él dijo una cosa así como, es que nos pueden tentar, por eso hay que ganar más. Pero bueno, lo cierto es que la ciencia política que te dice, si el aparato público se gana mal, empieza la corrupción y pasa con otros países. ¿Cómo defienden Pues ustedes eso no- La lo que diputada, ganan? usted me lo Sí, diputada no. Yoma. Ya. O sea, nosotros al menos siempre hemos tenido una línea y la mantenemos de poder reducir esta dieta y el sueldo parlamentario. Se hizo un proyecto, avanzó, no es lo que nosotros queríamos en el fondo como objetivo, pero hubo un avance en ese sentido, en la reducción del salario que recibimos los parlamentarios y parlamentarias. Ahora, yo creo que claro, cuando uno vive en un país tan desigual, mira a las autoridades públicas, debería por lo menos corresponderse en algún porcentaje, ¿cierto?, con el salario mínimo. Si le va bien a la gente, se sube el salario mínimo, eventualmente todo nos debería ir bien, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es el problema de fondo, que no hay correspondencia. Entonces algunos suben, pero la gente en general se sigue teniendo un salario mínimo, un salario que no alcanza para poder costear la vida, ¿cierto? Para tener los gastos necesarios. En otros países, por ejemplo, respecto a los parlamentarios, lo que se hace es que no se pagan estas grandes dietas que hay, sino que más bien se utiliza el servicio público. Es decir, los parlamentarios acceden a la salud pública, tienen vivienda también asegurada en términos públicos y así. Entonces, cuando uno también avanza en términos de fortalecer el Estado, por ejemplo, en la nueva Constitución se garantizan ciertos derechos básicos. ¿No ganan lo Podríamos que ganan también... porque los pueden tentar? Yo sé que tenemos que cambiar de Yo tema, sí, pero mira, es que la importante. verdad yo no Oye, comparto oye, eso. pero es Yo que- no comparto Espérese, ese es que no dicho. tenemos que cambiar de tema, pero Sí. hagamos una cosa. No, pero que- hay una cosa súper importante que no podemos dejar. A ver. Tiene razón, pero por ejemplo, en toda la campaña ustedes dijeron eso y hablaron de los asesores. Y los asesores ganan igual o más que los de Piñera. Entonces no me vengan... ¿Qué pasó ahí, cuando diputada? estábamos No, en fue una campaña, los contradicción. asesores tenían que ganar tanto más que el sueldo mínimo. Para mí es inexplicable, para la señora Fanny, que saca la mugre en la calle, Claro. que un parlamentario gane X, 5, 6, no sé. Porque mira, primero hay que decir lo siguiente. No, pero ¿cuánto es? Pues, 5, Ah. sé cuánto es.
5,5 creo. Nuestro líquido, compromiso era 10 líquido, veces más, líquido. ¿cierto? Lo que pasa es que cuando habla... pero ahora, ¿cuánto es? Ahora. No, en este momento estamos en 5,8 millones Para que quede líquidos. claro, ¿cierto? Eso es. No lo Eso juzgo, es. sino... Sí, mira, Ese por es el ejemplo, yo no estándar. estoy de acuerdo con Naranjo, pero por ejemplo, hay mucha gente que dice que una cosa como esta es porque a ti te dedica... Yo, por ejemplo, tengo de educación, necesito dedicación exclusiva. Yo no puedo hacer otra pega. Por lo tanto, en el fondo te dicen, tú ganas un buen sueldo, pero no podías hacer nada. Yo no puedo tener ningún negocio de nada. ¿Usted no puede o no le da el tiempo? No se puede. Yo No puede por no ley. puedo. No se puede por ley. ¿No puede hacer nada? Nada. Y ¿Nada? yo ganaba No, bueno, pero bastante- perdón. No, pero Se puede espérese. ser con el dinero horario. con el dinero que usted gana, usted lo puede invertir. Sí, usted claro. puede- ¿Y cómo pago la universidad de todo? No sé cómo lo verá usted, pero digo, Ya. cuando uno dice no puedo hacer nada, Yo te doy un uno dice no ejemplo, puedo hacer nada. yo te doy un ejemplo para explicarlo. La vida es injusta y tenemos que trabajar para que la gente gane más y que además la señora Fan y sus hijos y todos tengan acceso a estudios para que ojalá a todos les vaya muy bien. Y que les nivel para arriba. para arriba. Pero claro, pero esto pasa en todos lados. Pues. Oiga, Porque si yo- mira, si yo por hago lo una demás- si yo hago una encuesta acá, en esta sala, y le voy a preguntar a todos los camarógrafos y a todos los que trabajan aquí, y después lo que ganan ustedes, van a decir Pero lo si mismo. yo de van a hecho, decir lo senador, mismo. yo soy de los que cree que, No. las personas que tienen alta responsabilidad en el Estado no pueden ganar poco. Por eso, pero Yo no soy- por corrupción. Si la no, corrupción, ojo, la corrupción es que, va senador, en el alma. Sí, Uno puede sí, ganar en eso- un centavo. en eso estamos de acuerdo. No, claro. En eso estamos de acuerdo. Sí, Eso. ya. No, a mí tampoco pero- me parece la justificación que da, ¿cierto?, el diputado Naranjo, yo no la comparto. Yo tampoco. Ahora bien, sí hay que ver qué es lo que sucedió con algunos parlamentarios, ¿cierto?, que fueron financiados por empresas, recibiendo un sueldo incluso más alto de lo que hoy día está establecido por la legislación, en donde fueron financiados sus campañas políticas, ¿cierto?, Claro. por Diputada. empresas para vincularlos en sus decisiones. Y eso, Así ocurrió y eso con la tiene ley que ser corrupta de castigado con pesca. cárcel. Y eso Me tiene que parece ser Sin lugar a castigado. dudas, Cárcel. sin lugar a dudas. Bueno, queremos agradecer a la diputada Yomans, gracias por haber estado con Muchas nosotros, gracias. al senador Osandón, gracias nuevamente, los invitamos, invitados porque son una buena dupla además. Sí, Ustedes dos. buena. Funciona muy bien.